si uno estudia proféticamente, la iglesia adventista es el remanente, es la iglesia visible de Dios. Ahora, Dios tiene una iglesia invisible, que es su pueblo fiel, que lo ama a Él sin tener las verdades, que está distribuido a través de todas las fes y en todos ámbitos de la tierra. Entonces, y eso se ha visto durante toda la historia bíblica. Por ejemplo, Abraham era la iglesia visible, lo podríamos llamar el remanente. Melquisedec, que era el rey de Salem, era parte de la iglesia invisible, él no pertenecía al pueblo de Dios visible. Israel era el pueblo de Dios visible cuando llegó la época, pero el suegro de Moisés, que era sacerdote de Dios también, él era parte del pueblo invisible. Cuando Cristo vino, Israel todavía era el pueblo visible, pero los reyes magos que vinieron a adorar a Jesús, ellos eran verdaderos fieles, que amaban a Dios, no tenían todas las verdades, pero amaban al Señor y seguían de acuerdo a su conocimiento. Ellos eran parte del pueblo invisible. Entonces, Dios siempre ha tenido eso. Tiene un pueblo visible y tiene un pueblo invisible. La iglesia adventista es el remanente por el hecho que es el último pueblo, es la semilla de la mujer en Apocalipsis capítulo 12. Dios le ha entregado las verdades, es fácil, a través de la profecía, es fácil comprobar que la iglesia adventista es el remanente como iglesia, pero no todos dentro de la iglesia adventista son verdaderos seguidores. Y eventualmente, cuando Dios purifique a su pueblo, entonces ya no va a haber iglesia visible e invisible. De ambos se va a formar el último grupo. Cuando salgan los seguidores que están en Babilonia y el pueblo de Dios quede purificado, la iglesia adventista sea purificada, zarandeada, entonces se va a formar el pueblo fiel, el único pueblo perfecto que Dios ha tenido durante todas las épocas. Pero eso es parte, se lo ve en la profecía bíblica, simplemente como parte del último pueblo de Dios, no es un pueblo nuevo. ¿Hay alguna pregunta, algún comentario? ¿Cómo les ha ayudado lo que han ido aprendiendo? ¿Están tratando de ponerlo en práctica? Porque no es tan solo teoría, hay que vivirlo. Hay que entrar en la experiencia. Son aquellos que entran en la experiencia que realmente lo entienden. No es el que tiene una teoría que realmente sabe lo que la verdad es aquel que vive la verdad, que realmente sabe la verdad. No es cuánto sabemos, sino que es cuánto vivimos que vale la pena ante Dios, ¿no? Es de valor ante los ojos de Dios. Es la obediencia, que es de gran valor ante los ojos de Dios, no el conocimiento. Es por eso que un católico que sabe poquitito, pero que vive de acuerdo a ese poquitito, es de más valor ante los ojos de Dios que un adventista que sabe mucho, pero que vive poquitito. Por eso es importante que seamos un pueblo fiel. Y la fidelidad tan solo viene como resultado de Cristo viviendo en nosotros. Nosotros no somos fieles por nosotros mismos. No es posible nosotros ser obedientes. Cristo es el que tiene que vivir su vida en nosotros y a través de nosotros. Por eso que el mensaje de la justificación por la fe es tan importante, porque es lo que da poder al mensaje que tenemos. Sin la justicia de Cristo no hay poder, es una forma nomás, es palabra, se habla, se predica, pero no se vive, y eso no es de valor ante los ojos de Dios. El arrepentimiento tiene varias experiencias. El morir tiene varias experiencias. El morir tiene 3 pasos, como aprendimos la semana pasada. Hay que morir con Cristo, hay que ser sepultado con Cristo y hay que resucitar con Cristo. Claro. Y luego viene la experiencia del nuevo nacimiento. ¿Qué significa? Que yo he nacido nuevamente. Eso lo vamos a estudiar la próxima semana. Muchas veces, bueno, como pueblo no nos hemos dedicado a profundizar en estas verdades. Y a pesar de que en el espíritu de profecía se encuentra mucho, la hermana de White habla de la muerte al yo, por ejemplo. Cuando uno entra en esta experiencia, yo he leído mucho, desde niño leí mucho los escritos de la hermana de White, desde adolescente.
y me llevaron como el yo, si no está sometido a Cristo, se vuelve legalista. Me volví legalista y andaba dándole con los libros de la hermana White a medio mundo en la cabeza. hasta que entré en la experiencia de morir al yo. Cuando entré a la experiencia de morir al yo y Cristo llegó a ser el centro de mi vida, entonces la vida cristiana se balancea y uno aprende a amar a los demás a pesar de sus defectos. Porque uno tiene defectos. Pero cuando uno está en el yo, uno no se da cuenta de sus defectos. Uno cree que uno es el mejor del mundo. Entonces se cree santo. Se cree el superhéroe. Pero cuando ya Cristo lo humilla, y es por eso que es tan importante pasar por la experiencia del arrepentimiento, que nos lleva a humillarnos ante Dios y a darnos cuenta de nuestra verdadera realidad. Entonces, cuando Cristo llega al corazón, entonces la vida cristiana tiene poder. Ya no es tan solo palabras, sino que es como se llama, hay poder que viene de uno, porque el Espíritu Santo mora en uno y es Cristo el que vive, no uno. Entonces ahí la vida cristiana se vuelve maravillosa, se vuelve linda. ¿Hay alguna otra pregunta? Justicia es carácter. Justicia la justicia es el resultado de un carácter santo, de un carácter puro. Justicia es una vida de obediencia a la palabra de Dios, de fidelidad, de una vida que se vive de acuerdo a la ley de Dios. Entonces, no se puede vivir justamente si no tienes un carácter justo. Entonces, la justicia es el resultado de un carácter justo, de un carácter que obra de acuerdo a lo que Dios dice. Tiene un texto derecho a mi mente, pero cuando tú lo lees, hoy día estaba leyendo de culto el libro de Ezequiel y en el capítulo 31 y 32, y el Señor habla de esto, le habla al justo y le habla al impío. ¿Y cómo es el justo? El justo es el que obra justicia. Claro. Pero tú y yo somos injustos, no podemos obrar justicia porque nosotros somos injustos. Entonces Dios nos da su justicia. La vida de Cristo es imputada a nosotros y nosotros somos tratados que nosotros hemos vivido esa vida perfecta, por lo tanto somos justos ante Dios. Sí. Y su palabra nos hace justos porque lo que Dios declara, Él crea. Entonces, al imputar su justicia a ti, en la experiencia de la justificación por la fe, Dios imputa su justicia y esa es una declaración. ¿Se acuerdan que aprendimos que Él testifica? Cuando nosotros tenemos fe, Él testifica por nosotros. Entonces, esa testificación es su palabra y cuando Él te declara justo, te hace justo. Y eso es el nuevo nacimiento. Lo que Dios declara llega a ser, pero eso llega a ser a través entonces de la santificación, porque es la santificación que vuelve realidad en nuestra vida la justificación. Mira, está por todas las escrituras este concepto de la justicia. Mira, aquí yo hago todos mis estudios en la Biblia en inglés y déjame buscar el versículo que estaba capítulo que estaba leyendo esta mañana. Miren ahí desde el versículo 12 del capítulo 33 de Ezequiel, el Señor le habla al justo y le dice, y tú, hijo de hombre, di a los hijos de tu pueblo, la justicia del justo no lo librará el día que se rebelare, y la impiedad del impío no le será estorbo el día que se volviere de su impiedad. Y el justo no podrá vivir por su justicia el día que pecare. Así que se dan cuenta la relación que hay entre justo y justicia. El justo obra justicia, el impío obra impiedad. Pero el justo, nosotros no somos justos, el justo es justo porque confía en la justicia de Jehová. Miren, aquí hay otro versículo también bien maravilloso aquí en Ezequiel, donde el Señor le habla al justo y le dice,
Déjame tratar de buscar este versículo que miren el versículo 18, nuevamente compara eso, la diferencia entre justicia y iniquidad. Versículo 18 dice, cuando el justo se apartare de su justicia e hiciere iniquidad, morirá por ello. Nuevamente la relación ahí entre la justicia del justo. Entonces, justicia es el resultado de un carácter justo. Pero estoy buscando otro versículo. Miqueas 6, ¿puede ser? Miqueas Léelo. 6:8. Léelo. Miqueas 6:8 dice, hombre, él te ha declarado lo que es bueno, lo que pide Jehová de ti, solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Bueno, Claro, ahí el tema de hacer justicia. claro. Entonces, el problema es que nosotros muchas veces al leer estos versículos concluimos, uy, yo tengo que ser bueno. Entonces tratamos nosotros de hacer justicia por nosotros mismos y es ahí donde caemos. Cuando el Señor nos muestra dos cosas, cuando el Señor nos muestra nuestro pecado o cuando el Señor nos incita a la justicia, nos invita a obrar en forma justa, a vivir una vida justa, son dos formas de invitarnos a apoderarnos de la justicia de Cristo, porque sin su justicia nosotros no podemos dejar de pecar y no podemos obrar justamente. Por eso necesitamos la justicia. Estoy tratando, no puedo encontrar un versículo que leí esta mañana que ilustra eso muy bien. Déjame tratar de verlo. Versículo 13 del capítulo 33 de Ezequiel. Miren, dice, versículo 13 dice, cuando yo dijere al justo, de cierto vivirás. Y mira lo que pasa ahora. Y él confiando en su justicia, hiciere iniquidad, todas sus justicias no serán recordadas, sino que morirá por su iniquidad que hizo. ¿Te fijas? Entonces, el Señor le dice, eres justo, y él en vez de confiar en la justicia de Jehová, confía en cuál justicia. Él se cree justo y confía en su justicia. ¿Y cuál es el resultado? Él obra iniquidad. Entonces ese es el problema que yo pienso que como pueblo nosotros hemos fallado mucho porque hemos confiado en nuestra propia justicia para ser buenos. Creciendo dentro de la iglesia, ¿no? Me acuerdo, ¿no? Los pastores nos incitaban a los jóvenes a ser fieles, a ser buenos, a no hacer lo malo. Y uno quería, pero uno se daba cuenta que no podía. Mientras más trataba, menos podía. Porque no nos enseñaban el secreto, que es la justicia de Cristo. Muy bien, parece que no va a entrar nadie más, así que podemos orar y estudiar. Oremos. Padre eterno, agradecidos, felices estamos, Señor, de conocerte. Y felices, Padre, de que tenemos un mensaje tan maravilloso, Señor. Jehová, justicia nuestra. El corazón, Señor, de todas las verdades que tú nos has dado como pueblo. Que en Cristo Jesús obtenemos todo lo que de otra manera sería imposible para nosotros obtener. Señor, te pedimos que que saques los ojos de nosotros mismos y que pongamos nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Para que así, Señor, la justicia que tú nos has otorgado a través de la fe pueda llegar a ser, Señor, una justicia viva en nuestra vida. Que Jesús sea el que viva en nosotros y Él viva una vida, Señor, santa, pura, que refleje tu carácter y que sea una vida obediente, Señor. Pedimos en este momento que al continuar estudiando, Señor, la verdad de la experiencia de morir a nosotros mismos,
que podamos, Señor, entonces, no tan solo verla, sino que entrar en esta experiencia para que tengamos el gozo, Señor, de experimentarla en nuestras propias vidas. Gracias, Señor, por Jesús. Amén. Vamos entonces al libro de Juan, capítulo 12 nuevamente, y el versículo 24. Capítulo 12, versículo 24, la experiencia de la semilla. Pastor, ¿De cierto? Sí. Sí, la vimos. vimos los 3 pasos de Sí. caer en la tierra, de morir y llevar fruto. Ahora Eso estamos lo vimos. analizando cada paso, ¿se acuerdan? Da- Entonces analizamos el primer paso, que es caer a la tierra, y que es la experiencia del arrepentimiento. Y eso fue lo que hablamos la semana pasada, el arrepentimiento, ¿sí? Entonces sí. no hemos analizado lo que significa morir. Mm. Ya, entonces Juan capítulo 12, versículo 24, que es el versículo que estamos estudiando y lo vamos a estudiar por varias semanas. Él dice, de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Entonces el secreto de la vida en el reino de Dios es la muerte. Y no es una muerte física, porque es el pecado que trajo muerte física, pero es una muerte a uno mismo. Dios está constantemente negándose a sí mismo. Dios es un Dios humilde. Él vive la humildad, Él vive la experiencia de caer. Constantemente Él se está humillando y lo vimos en la experiencia de Cristo Jesús, quien siendo en la forma de Dios, no consideró como robo el estimar ser igual a Dios, sino que se abandonó, se despojó a sí mismo. Esa es la experiencia que Dios ha ilustrado en toda la naturaleza, en toda su creación está la experiencia del despojo de sí mismo. Y llegó a ser siervo, y encontrándose en la forma de hombre, se humilló hasta la muerte y la muerte de cruz. Entonces, en la experiencia de Cristo, la humillación era algo normal. Nosotros vemos la humillarse como algo que roba algo de nosotros, como es vergonzoso, estamos siendo humillados. Pero no, hermanos, la humillación es parte de la experiencia del reino de Dios. En la humillación se encuentra la verdadera grandeza. Pero en el pecado se ha destruido aquello y entonces en vez de humillarnos queremos exaltarnos, pero en el reino de Dios no hay exaltación sin humillación. Entonces, vemos entonces el primer paso para que la semilla dé fruto. La semilla antes de dar fruto tiene que caer. Y Dios busca, hermanos míos, Dios busca intencionalmente enseñarnos la experiencia de la humillación, el humillarnos, darnos a la condición que nos demos cuenta de nuestra realidad, porque como seres humanos somos autoexaltados, confiamos en nosotros mismos, somos independientes, queremos controlar nuestra vida, hacer nuestra voluntad. Y Dios dice, mientras tú quieras tener tu vida, entonces la vas a perder. Pero si la pierdes por mí, entonces la vas a ganar. Y en la enseñanza de sembrar, se nos enseña esta lección, que para poder tener vida, tú tienes que perderla, tienes que tirar la semilla y que la semilla caiga. Y en eso, racionalmente, si tú miras al campesino que está plantando, tú dices, pero ¿qué está haciendo? Está perdiendo toda su inversión, ese hombre va a quedar pobre, mira cómo está tirando la semilla. ¿Y qué pasa al final del ciclo de la agricultura? Al final el hombre recibe su semilla con ganancias. ¿Por qué? Porque la tiró. De la misma manera con nosotros. El matrimonio es una manera dice el Señor Jesús, lo dice el apóstol Pablo, esposos, amad a vuestras esposas. ¿Qué quiere decir eso? Que no busques lo tuyo. Tienes que invertir tu vida en tu esposa para que ella sea feliz.
y en retorno tiene que haber lo otro. Y cuando eso ocurre, en el verdadero principio del amor recibimos nuestra vida en retorno, vienen los hijos. Entonces, el principio es enseñado de la misma manera. Pero el pecado lo ha vuelto todo en egoísmo, porque ahora, ¿cuál es la manera que los jóvenes se casan hoy día? Hoy llega la niña a donde sus amigas y le dicen, encontré el hombre, encontré el príncipe azul, el hombre que me va a hacer feliz por el resto de mi vida. Eso es egoísmo, eso no es amor. Porque el verdadero amor, ella debiera decir, he encontrado al hombre que yo voy a ser feliz por el resto de sus días. Eso es amor. ¿Se dan cuenta? Totalmente distinto. Incluso nos casamos en forma egoísta. Nuestro amor es egoísmo, no es amor, hermano. Entonces nos casamos y aquí en Australia, 1 de cada 3 parejas, 1 de cada 2 parejas se divorcian. Y dentro de la iglesia, 1 de cada 3. Entonces, ¿por qué? Porque claro, se casan y ella encuentra, oye, pero este ni se preocupa de mí. Y el otro, él piensa, ella no me ama porque no se preocupa de mí tampoco. Entonces el egoísmo, y se pelean, se distancian. Tú no me complaces, tú no me compras lo que a mí me gusta, tú no haces la comida que a mí me gusta, no te viste, entonces todo yo, y se destruye el hogar, pues. Entonces, el verdadero matrimonio en el concepto de Dios no es yo, sino que es tú. Entonces, yo invierto mi vida en ti. La doy, la tiro, te la regalo mi vida. Voy a vivir para hacerte feliz. Hay tantas maneras de que nosotros debemos pensar en estas verdades en forma práctica, no en forma teológica. Porque muchas veces todo lo que pensamos, las verdades de la Biblia, las pensamos en forma teológica y nunca las aplicamos a la vida diaria. Si yo no vivo para mí, yo vivo por el principio del amor, ¿qué tipo de obrero voy a ser yo en el trabajo? ¿Va a tener un efecto eso en el trabajo? ¿Qué vecino voy a ser? Digamos que tienen un vecino que es súper malo y las trata mal. ¿Cómo van a tratar ustedes al vecino ahora? Ya lo vamos a ver esto en lo que vamos a estudiar. El segundo paso para que la semilla pueda dar mucho fruto es que la semilla debe morir. Entonces ahora vamos a estudiar la realidad de la muerte en la vida cristiana. Antes de poder tener vida, nosotros debemos morir. Antes de tener vida, hemos de morir. Y esto está enseñado a través de todas las Sagradas Escrituras. Vengan al libro de Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2. Y versículo 20. Tomen nota, porque tienen que repasar estas cosas. Se le van a olvidar. El yo no quiere acordarse de estas cosas. Tomen nota, escríbanlo. Y tienen que comenzar a practicarlo y enseñárselo a otras personas si quieren recordarse y quieren que llegue a ser realidad en vuestras vidas. Muy bien. Gálatas 2:20. Ahora, les voy a dar permiso para que hagan preguntas mientras vamos haciendo el estudio, porque ya me he dado cuenta que si les doy permiso de hacer preguntas, al final se les olvidaron todas las preguntas. Y al final no hay preguntas. Y deben tener preguntas. Así que si les sale una pregunta, como Sebastián, pongan su mano en alto y hagan la pregunta y la respondemos ahí mismo. ¿Qué les parece? Muy bien. Ok, versículo 20. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, se fijan aquí que el apóstol Pablo nos está mostrando de que él muere en 2 experiencias distintas. Él tiene una experiencia original que está en el pasado. En el original no dice con Cristo estoy juntamente crucificado, dice con Cristo fui juntamente crucificado. Es una experiencia pasada.
Entonces, el apóstol Pablo, para entrar en la vida con Cristo, él fue crucificado con Jesús, él murió con Cristo. Y esa experiencia pasada se refleja diariamente en la realidad que él dice, yo no vivo yo ya no vivo yo, sino que es Cristo quien vive. ¿Se fijan? Entonces, lo que ocurrió en el pasado se refleja diariamente y es una experiencia que se repite en el presente diariamente. Entonces, el verdadero cristiano es alguien que está muerto. Y el que vive es Jesús. Y él dice, la vida que yo vivo en la carne, la vivo por la fe. Y apunta de que la realidad de su experiencia cristiana es Cristo Jesús viviendo en él. Vengan al libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2. Colosenses capítulo 2 y versículo 20. Colosenses capítulo 2 y versículo 20. Ahora, nosotros los adventistas tenemos una ventaja sobre otras denominaciones en que nosotros tenemos una verdad que ilustra esta experiencia. Es la verdad del estado de los muertos. Si tú y yo entendemos la verdad del estado de los muertos, lo que ocurre cuando uno muere físicamente, entonces el principio de aquella realidad, tú entonces la aplicas a esta verdad y la vas a poder comprenderla en forma más fácil. Colosenses 2:20. El apóstol hablándole a los colosenses le dice, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué como si vivieses en el mundo os sometéis a preceptos? ¿Se fijan que el apóstol le dice a los colosenses que ellos han muerto? Pues que si habéis muerto, capítulo 3, versículo 1 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Versículo 3, miren lo que dice, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con él en gloria. ¿Qué nos dice el apóstol Pablo? Que nosotros hemos muerto y nuestra vida, tú y yo, estamos escondidos en Jesús. Él es el que vive. Nosotros estamos escondidos en Cristo y nosotros no volveremos a aparecer hasta que Cristo vuelva. Cuando Cristo vuelva, entonces tú y yo volveremos a vivir. Entonces, el cristiano es alguien que vive su vida muerto. Y en la muerte se encuentra la verdadera vida. Porque miren, dice en el versículo 4, cuando Cristo, y mire lo que ahora como define a Cristo para el cristiano, vuestra vida. ¿Quién es nuestra vida? Es Cristo Jesús. Por eso el apóstol Pablo dice, ya no vive yo, mas vive Cristo en mí. Entonces, hay una profundidad de experiencia aquí que yo pienso que como adventistas nosotros no la hemos entendido. Esta es una de las verdades que como pueblo ha sido elúcida. Nosotros no hemos realmente tomado esta experiencia. Hay otras denominaciones que ellos entienden mucho mejor la verdad de la muerte al yo. Los adventistas no le hemos dado mucho énfasis. Hablamos de ello, lo mencionamos en sermones, pero no hemos desarrollado no hemos desarrollado esto como una experiencia que el miembro debe experimentar antes de ser bautizado. Hablamos de que el miembro tiene que ser fiel, tiene que pagar los diezmos, tiene que guardar el sábado, tiene que hacer cosas antes de ser bautizado, pero esta realidad no es algo que entendemos. Yo era pastor 8 años como pastor antes que llegué a entender esto, y fue esta realidad, esta experiencia
que llevó a mi conversión. Vengan al libro de Romanos antes de Romanos, 2 Corintios. Estoy mostrándole cómo el apóstol le enseña a sus iglesias esta realidad. 2 Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. 2 Corintios, capítulo 5, versículos 14 y 15. Dice, porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió. Y ahora nótense cómo esto nos afecta. Dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Así que el cristiano no es alguien que vive para sí. ¿Por qué? Porque él vive por la ley de amor. Y la ley de amor dice no busca lo suyo. El yo no es el primero. El cristiano ahora vive para Dios primeramente y para los otros en forma secundaria. Y luego vengo yo. Vamos al libro de Romanos ahora, Romanos 6. Aquí el apóstol Pablo se explaya en esta verdad, en esta realidad. Es el capítulo donde él más expone y enseña a la realidad del morir. Romanos capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 1. Romanos 6:1 dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Porque al apóstol Pablo se lo estaba acusando, que como hablaba de la gracia, entonces dice, dicen, pequemos porque tenemos gracia. El apóstol Pablo se lo acusó de eso, ¿no? Y luego dice, en ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿Se fijan ahí la palabra que el apóstol Pablo usa en nuestra relación al pecado? Hemos muerto al pecado. Así que el cristiano es alguien que ha muerto al pecado. Y luego dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo, hemos sido bautizados en su muerte? Miren cuántas veces Pablo usa esta analogía de la muerte. Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos más al pecado, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces el apóstol Pablo habla aquí de esta experiencia de unirnos a Cristo de tres maneras. Dice que hemos de morir con Cristo, hemos de ser sepultados con Cristo y hemos de resucitar con Cristo. Así que el bautismo es una sepultura. Literalmente, el bautismo, que es la experiencia a través de la cual entramos a la vida cristiana, es una sepultura. Por eso la única manera que Dios acepta de bautismo es el bautismo por inmersión. Ahora te hago una pregunta. Cuando alguien muere, ¿lo dejamos encima de la tierra y luego le echamos un poquito de tierrita encima y ahí ya está sepultado? ¿Cómo es que lo sepultamos? Hacemos un hoyo, lo metemos y lo enterramos. Ahora, ¿cuál es la única condición para que alguien sea sepultado? Hay una sola condición para que alguien sea sepultado. ¿Cuál es esa condición? Digamos que estamos enterrando al señor González. Y estamos nosotros aquí, vinimos a su funeral
y yo estoy predicando el sermón, y mientras yo predico el sermón, de repente el señor González comienza a decir, uy, que hace calor aquí adentro, abran la tapa, por favor, que me estoy ahogando. Entonces nadie le abre la tapa, estamos todos congelados, y de repente el señor González con su pie golpea la tapa y se abre la tapa y dice, ay, me podrían traer un vasito de agua que me muero de sed, dice. Entonces yo le digo a los diáconos, el señor González se nos puso un poco desobediente, ciérrale la tapa. No, dicen, no cierren la tapa, por favor. No, sí, cierren la tapa. Así que vienen los diáconos, cierran la tapa y le ponen unos cordeles, la apretan. Y yo le digo a los hermanos, nos vamos derechito al cementerio porque este hermano no nos deja llevar adelante su funeral en forma correcta. Así que nos vamos al cementerio y metemos al cajón en el hoyo y lo tapamos. ¿Fue eso un funeral? ¿Fue eso un funeral? ¿Por qué no? Si porque fue un asesinato. ¿Ah? ¿Cómo, Matías? Fue un asesinato. Eso, fue un crimen. ¿Por qué fue un crimen? Pero si hicimos todo lo correcto, hermano, lo metimos en un cajón, le hicimos el programa en la iglesia, lo llevamos al cementerio, lo metimos en el hoyo, lo enterramos, oramos por él. Si hicimos todo lo correcto, ¿por qué está incorrecto eso? Que no está muerto. Falta? No está muerto, pues. La única condición para que alguien sea enterrado es que tiene que haber muerto. ¿Cuál es la única condición para que alguien sea bautizado? El bautismo es el entierro en el reino de Dios. Es un entierro, dice ahí el apóstol Pablo en el capítulo 4, dice, porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo. ¿Qué es el bautismo? El bautismo es una declaración al mundo y al universo que yo he muerto y que me he sido unido a Cristo por muerte y ahora voy a ser unido con Cristo por la sepultura. Entonces, hermanos, la condición no es de que creamos en el sábado. La condición no es de que paguemos diezmos, porque eso es fácil hacer. El yo se puede esconder detrás de guardar el sábado y de pagar el diezmo y de vestirse y comer correctamente. El yo puede hacer todas esas cosas con tal que no muera. Pero el yo ha de morir y el yo no quiere morir. Entonces, el yo se puede esconder detrás de una experiencia religiosa. El yo puede hacerte parecer religioso. Y puede hacerte muy celoso. Puede hacerte hacer de la dieta que tú te vuelvas un adventista vegano, estricto y te creas bien, o que sigas la reforma del vestido y que seas celoso por guardar el sábado, celoso por predicar el mensaje. Y resulta que el que lo está haciendo es el yo, no es Cristo. La única condición para que alguien sea bautizado es que él ha de morir. Ella ha de morir. Y dice el apóstol Pablo que una vez que entramos en esta experiencia, Dios ha puesto una condición. Para que un ser humano llegue a ser un cristiano, tiene que experimentar ser unido a Jesús. Y para unirse a Jesús hay 3 pasos. Se ha de morir con Cristo, hemos de ser sepultados con Cristo y luego hemos de resucitar con Cristo. El versículo 5 dice, porque si fuimos plantados, ¿se fijan que el apóstol Pablo está usando aquí el simbolismo de la semilla? Fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte. Miren ahora la promesa. Así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Qué nos está diciendo el apóstol Pablo aquí, hermanos? Nos está diciendo de que si tú y yo entramos en la experiencia de la vida cristiana correctamente, que es a través de la muerte y la sepultura, entonces vamos a tener
el poder de la vida de Cristo en nosotros. Vamos a tener su vida resucitada, hermanos. Cristo resucitado va a morar en nosotros a través de su Espíritu. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿por qué es que el cristianismo de hoy tiene tan poco poder? ¿Por qué es que el adventismo tiene tan poco poder? ¿Por qué es que el pecado nos controla y nos gobierna? El versículo 6 dice, al fin dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que nos sirvamos. El original dice, a fin de que no seamos más esclavos del pecado. Así que es a través de esta experiencia que recibimos la libertad, la emancipación de nuestra esclavitud al pecado. Entonces nos hacemos la pregunta, ¿por qué es que hay tanta esclavitud al pecado dentro del pueblo de Dios? ¿Por qué? Porque no hemos muerto, hermanos. No hemos entrado en la vida cristiana. Nos llamamos cristianos, pero no somos cristianos. El que no ha muerto no puede ser enterrado, pero muchos, yo recorrí el mundo predicando, hermanos, y a donde voy, el pueblo adventista tiene la misma experiencia. Todos han sido enterrados y la gran mayoría fueron enterrados vivos, como los que sufren catalepsia. Si hay duda de la experiencia, por lo general, no siempre, pero por lo general es porque no se ha experimentado. Porque cuando uno entra en la experiencia correcta, ya no hay duda. Hay completa paz y seguridad en Cristo Jesús. Una de las marcas que dentro del pueblo adventista nosotros no hemos experimentado esta experiencia es el hecho que tenemos miedo que Cristo venga, porque no tenemos seguridad en nuestra salvación. Nosotros, el pueblo adventista habla de que Cristo viene, pero cuando se confronta, la gran mayoría de los adventistas dicen, yo no quiero pasar por la persecución. Yo no sé si... Tú hazle a un adventista la pregunta, si Cristo viene esta noche, ¿qué pasa contigo? El adventista se asusta y no sabe qué responder. Entonces, ¿por qué? Porque no tenemos nosotros la certeza de nuestra salvación. ¿Por qué es que no tenemos la certeza de nuestra salvación? Porque nuestra seguridad se encuentra en mí. Mira, yo te hago la pregunta, si Cristo viene esta noche, ¿serías salvo? El adventista lo responde de dos maneras. El conservador dice, no, yo soy muy malo, no soy perfecto. No, Señor, no vengas todavía porque aún no alcanzo la perfección. Se miró a sí mismo, ¿vieron? El liberal dice, ya no importa cómo yo sea, el Señor me va a aceptar de todos modos. ¿Se fijan? Ambos se miraron a sí mismos y respondieron a la pregunta no basados en su confianza en Cristo, sino que en lo que ellos tienen. Y eso muestra que no estamos en Cristo Jesús. ¿Y es por qué? Es porque, miren, ¿cómo uno se hace adventista? Hay una campaña, el evangelista viene y nos habla de Daniel 2. Daniel 2, la segunda venida de Cristo. El fin viene. Las señales de la segunda venida de Cristo. Casi Cristo ya viene. Y yo no estoy listo. Y de ahí se nos llevan a otras profecías y en una serie de 27 temas se tocó el Evangelio 2 veces, por lo general. Y al final la gente aprendió, estamos viendo en el tiempo del fin, el sábado no es el domingo, sino que el domingo es la marca de la bestia, el Papa es la bestia. Yo soy católico, tengo que salir de ella, pueblo mío. Entonces la gente sale y aceptan, nos hacemos adventistas. Pero nos hicimos adventistas porque aceptamos doctrinas, no porque nos enamoramos de Cristo Jesús. Y entonces al final, si tú guardas el sábado, si tú dejaste de comer alimentos inmundos, dejaste de tomar alcohol, ya no fumas, pagas el diezmo, estás asistiendo a la iglesia, entonces te bautizamos. Y ahí se dice, has nacido nuevamente. No es así, hermanos.
Esa persona no ha nacido nuevamente porque esa persona no se ha entregado a Cristo de todo corazón. Nuestras verdades son verdades eternas. No hay otro pueblo en el mundo que tenga las verdades que nosotros tenemos. Pero tristemente, hermanos míos, no le hemos enseñado a las personas a ser cristianos antes de ser adventistas. ¿Sí? Entonces, ¿qué ocurre? En la iglesia todos son santos, hasta que hay que escoger qué color de alfombra se pone o hay un problema con la música. Entonces ahí nos agarramos a combos, se le acabaron los santos. Pero en la casa, ¿cómo somos? Mi mamá le llamaba a mi papá, luz de afuera y tinieblas de tu hogar, le decía. Y qué verdad. Y mi pobre viejito nunca pudo vencer eso, porque nunca conoció el verdadero evangelio, que la victoria se encuentra en Cristo Jesús. Él conocía las profecías de atrás para adelante. Yo miraba la Biblia de mi papá, toda marcada, pero nunca entendió el evangelio, que es el fundamento de la vida cristiana. Y eso es lo que yo les estoy enseñando a ustedes. Si esto, todos debiéramos saberlo. Esto es la mantequilla en el pan, hermanos, es lo básico. Pero no se nos ha enseñado. Yo crecí como adventista y me acuerdo, yo cuando chico, cuando era un adolescente, 12, 13 años, me fui a hablar con un pastor porque tenía problemas con los deseos sexuales. Y me tormentaba, y fui ante el pastor y le hablé y le dije, fíjate que tengo este problema. Y él me miró y me dice, no, tú eres un muchacho bueno, no te preocupes, me dice. Y eso fue todo lo que me dijo, no me dio nada. Entonces después me fui a hablar con el pastor de mi escuela. Yo iba a una escuela adventista. Y le hablé y él era más conservador, así que él me dijo, no, que aquí, que allá, y me retó. Pero tampoco me dio la solución. Nadie me dio la solución. Y no pude escapar del problema porque no sabía cómo escapar del problema. ¿Por qué? Porque los pastores ellos mismos no sabían cómo escapar del problema. Como por ejemplo, ¿cómo vences el pecado? Te han dicho en la iglesia que tienes que vencer el pecado y que tenemos que vencer todos nuestros pecados antes que Cristo venga. Pero ¿cómo lo vences? ¿Cómo puedes tener victoria sobre los pecados? ¿Cómo vences el mal genio? ¿Cómo vences el orgullo, hermanos? ¿Cómo aprender a amar cuando odias a alguien? Y como cristiano no tienes el lujo de odiar. No puedes odiar. Si tú odias, no eres cristiano. Entonces se nos dice lo que hemos de hacer, pero nadie sabe cómo hay que hacerlo. Entonces eso es lo que estamos aprendiendo. Yo les estoy enseñando lo básico. Si ustedes aprenden lo básico, entonces lo complejo de nuestra fe llega a ser maravilloso. Llega a ser realmente poderoso, porque ya tienes las herramientas básicas para usar lo que Dios te ha dado. Así que eso es lo que estamos haciendo, hermanos. Así que no se me asusten, ¿eh? No se me asusten, porque el yo se va a asustar. Miren, cuando yo fui convertido, fueron unos laicos. Yo tenía una escuela de entrenamiento laica, enseñaba a jóvenes cómo ser obreros bíblicos. Y invité a 2 hombres que vinieron de Estados Unidos a predicar a mis jóvenes. Yo tenía como unos 10, 15 jóvenes que vivían conmigo en una escuelita que yo arrendaba y ellos los entrené para ser misioneros y todo. Entonces estos 2 laicos americanos vinieron y ellos enseñaron lo que yo les estoy enseñando a ustedes. Y a mí me sorprendió y me rebelé. Yo dije, esto no puede ser, y saqué todos mis argumentos teológicos, me enojé, me fui sin despedirme de ellos, estaba tan enojado. Y esa noche no me podía quedar dormido, estaba pero molesto. Y de repente, como a la 1 de la mañana, estaba en mi cama, mi esposa estaba durmiendo, y yo estaba pensando en estas cosas, y de repente el Espíritu Santo me habló y me dice, esto es lo que tú has buscado toda tu vida. Porque yo como adventista, yo desde chico amaba al Señor y amaba el adventismo. Yo a los 9 años podía dar un estudio bíblico en cuanto a la marca de la bestia, 9 años.
10, 11 años yo hacía dedo del campo donde vivíamos al pueblo y me iba con camioneros, hombres duros, rudos, y yo les hablaba del fin de la segunda venida de Cristo. A los 13 años yo llevé adelante mi primer seminario de profecías, a los 13 años. 15 años prediqué mi primer sermón de sábado de mañana. A los 19 años hice mi primera campaña evangelística a nivel de ciudad. Así que yo amaba nuestro mensaje, amaba al Señor, pero había un vacío, había algo que me faltaba y no sabía. Llegué a ser pastor, amaba el ministerio, el evangelismo. Y aquí esta noche me encuentro mirando al cielo, al cielo raso de mi dormitorio, y el Espíritu me habla y me dice: hijo, esto es lo que tú has buscado toda tu vida y lo que te falta. Y comencé a llorar. Y luego el Señor me dio una experiencia muy personal. Yo vi a Cristo crucificado. Se las conté, ¿no? ¿Se las conté? Sí. Esa fue la noche que yo vi a Cristo crucificado. Y el Señor me humilló, caí. Y en esa noche me entregué a Él y decidí morir por Cristo. Y al otro día, cuando desperté, me fui a dormir esa noche. Luego que hice este pacto con el Señor, yo se los voy a enseñar. En la próxima semana les voy a enseñar el pacto. Porque el Señor me lo enseñó a mí. Y hice el pacto con el Señor y me fui a dormir feliz. Y desperté el próximo día y el mundo era distinto. Todo era distinto. Las flores eran más rojas, el cielo era más azul, el bosque era más verde. Y tenía una paz y una felicidad tan hermosa por meses. Yo soy colorín y era muy mal genio. No había nada que me pudiera disgustar, nada. Le pedí perdón a mi esposa, le confesé a mis hijos por mi hipocresía, me puse ante la iglesia y les confesé que yo era hipócrita. Ya no había vergüenza. Por primera vez pude hablar del hecho que yo había sido abusado sexualmente cuando tenía 5 años, porque la noche anterior el Señor me había llevado a perdonar a ese hombre y escoger amarlo. Y mi vida fue libre. Es como que me hubieran sacado las cosas que me habían tenido atado por tantos años. Fue maravilloso, no dejé de ser adventista. Lo opuesto, el Señor desde ahí comenzó a enseñarme las profundidades de nuestra fe. Nuestra fe, nuestras doctrinas son maravillosas, pero no, yo no las quiere descubrir, tan solo hay contentamiento con lo básico, con lo superficial. Y me enamoré de Cristo más que antes. Ahora lo amo de todo corazón. Es lindo, es maravilloso. Muy bien, sigamos estudiando, porque se nos acaba el tiempo. Eso es lo que yo quiero que ustedes tengan, hermano, que sean adventistas cristianos, que si ustedes saben, o tú me preguntas a mí, si mueres hoy, ¿estás listo? Sí, amén. Que el Señor me lleve cuando sea. Yo ya hice un pacto con Él. Yo ya le dije al Señor, Señor, yo ya morí. Así que cuando tú quieras que yo muera físicamente, está bien. Si me muero a los 50, 60, yo tuve cáncer, el Señor me sanó. Así que ya he experimentado cara a cara con la muerte. Así que no hay miedo, no hay miedo alguno, porque mi confianza no está en mí. Se encuentra en mi seguridad, que es Cristo Jesús. Él es mi seguridad. Pero por Él, pues. Amén. Y ese es el gozo que como pueblo de Dios hemos tenido. Eso significa estar listos para la segunda venida de Cristo, hermanos. Muy bien. Vamos al libro de Mateo, capítulo 11. Mateo, capítulo 11. Versículos 28 y 29. Mateo capítulo 11, versículos 28 y 29. Dice así: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces el Señor Jesús nos enseña aquí la esencia del Evangelio. Si tú tienes problemas, si tú tienes el peso del pecado, el peso de la culpa, ya sea lo que tengas, no trates de solucionarlo tú. ¿Qué hemos de hacer? Hemos de ir a Él. Venid a mí, dice. La solución.
Cristo es la solución. Cristo es todo para nosotros. Venid a mí todos los que estáis cargados y turbados. Pero luego hay una condición. Versículo 29 dice, poned mi yugo sobre vosotros. ¿Qué es el yugo? El yugo es un instrumento de pareamiento. Es un instrumento que une a dos animales que se encuentran antes de la experiencia del yugo. Estos dos animales estaban separados. Eran independientes el uno del otro. Pero a través del yugo se unen para cumplir una tarea en común. ¿Y cuál es la tarea en común? El Señor Jesús dice, poned mi yugo sobre vosotros, y luego viene la tarea que hemos de cumplir, y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, el aprender de Él es el desarrollo del carácter de Cristo en nosotros. Ese es el objetivo de la vida cristiana, es el llegar a ser como Jesús. Pero ¿cómo vamos a hacer eso? Antes de que nosotros podamos producir los frutos, la semilla de caer muere, y luego que muere lleva mucho fruto. El fruto es el carácter de Cristo. Para poder producir el fruto, para poder llegar a ser mansos y humildes como Jesús, ¿qué hemos de hacer? Hemos de unirnos con Cristo. ¿Y cómo nos unimos? A través del yugo. El yugo es la experiencia, símbolo de la experiencia a través de la cual nos unimos. ¿Y cuál es la experiencia? El abandono de nuestra independencia. Ya se los he dicho antes, en el reino de Dios no hay independencia. La independencia es la falsificación satánica de la libertad de Dios. Dios hizo a toda su creación es libre. Desde las galaxias más grandes hasta el átomo más pequeño, todas las cosas animadas e inanimadas, todo el Señor lo hizo libre. Porque es el fruto del amor. El amor no controla, el amor da libertad. Pero nada es independiente. El pecado crea una sensación, yo no necesito a nadie, yo soy feliz por mí mismo, ni siquiera necesito a Dios. La independencia. Pero Dios en su reino no hay independencia. La abejita que huele y va de florcita en florcita es dependiente en la flor. Y la flor depende de la abejita. Pero esa abejita no tan solo tiene una influencia en la flor, esa abejita tiene una influencia en nosotros. Nosotros necesitamos de la abejita y la abejita nos necesita a nosotros. El sol es la vida del universo, pero sin los planetas el sol no puede existir. Todo ejerce una influencia sobre todas las otras cosas de la creación. Somos totalmente dependientes. Entonces el Señor Jesús dice, aquí nos enseña la primera lección de lo que es morir. Morir significa el entregar nuestra independencia a Cristo Jesús. Y ahora ya no vamos a depender de nosotros mismos, porque eso es la independencia. Yo soy autosuficiente, no tengo necesidad de nada, soy rico y me he hecho enriquecido, dice la Odisea. No tengo necesidad de absolutamente nada. Pero el Señor Jesús dice, al entrar en la vida cristiana, para unirte a mí, me tienes que entregar tu independencia y hacerte totalmente dependiente de mí. Es la única manera que vas a llegar a ser manso y humilde de corazón. No hay más independencia. Ahora en adelante el apóstol Pablo dice, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Él es nuestra vida. Él es nuestro todo, lo necesitamos absolutamente. Sin Él morimos. Es como el bebé que está dentro del vientre de la madre y le dijera a la mamá, mamá, yo no te necesito, y se cortara el ombligo umbilical. ¿Qué le pasaría a ese bebé? Moriría. Por eso el pecado es muerte, porque nos separa de Dios, nos hace independientes, y en esa independencia hay muerte eterna, hermanos. Si queremos tener vida eterna, ¿qué hemos de hacer? Debemos volvernos a unir con aquel que es nuestra vida. Entonces, el primer paso en la muerte es reconocer que yo no soy independiente, confesar mi independencia, pedir perdón por ella y unirme a Cristo Jesús. En el capítulo 11, en el capítulo 10, el Señor Jesús dice en el versículo 37,
y 38. Versículo 37 y 38 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. Versículo 38, ahora viene, dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí, la hallará. ¿Se fijan los principios de lo que hemos venido hablando? Pero ¿qué es la cruz? El Señor Jesús dice que para poder seguirle, nosotros debemos tomar la cruz. ¿Qué es la cruz? La cruz es un instrumento de muerte. ¿Sí o no? Sí. Pero miren lo que la cruz significó para Cristo. Vengan al libro de Mateo capítulo 26. Mateo capítulo 26. El versículo 42. No, versículo 30 a 39 dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí se encuentra el principio de la cruz. Antes que Jesús tomara una cruz física, Jesús llevó una cruz espiritual, que es la realidad de la negación propia. El versículo 42 dice, otra vez fue Jesús, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa, sino que yo la beba, hágase tu voluntad. ¿Qué representa la cruz? La cruz, hermanos míos, es la muerte a mi voluntad. Y es un sometimiento completo, es una entrega completa a la voluntad de Dios. ¿Se dan cuenta que Jesús le dice, no lo que yo deseo, no mi voluntad, Padre, sino lo que tú deseas, tu voluntad, Padre? ¿Y qué significó para Cristo Jesús la voluntad del Padre? Significó que todos lo abandonaron. Significó que él fue vendido como esclavo. Significó que le hicieron un juicio injusto, lleno de mentiras. Significó que lo escupieron, que lo golpearon, que le sacaron el pelo, que lo maltrataron. Significó, hermanos míos, que lo flagelaron, que eventualmente fue crucificado, le clavaron clavos en las manos y en los pies. Era la voluntad del Padre. Entonces, hermanos míos, que en el principio de la vida cristiana el Señor Jesús desea que nosotros nos unamos a Él, y para unirnos a Él nosotros debemos someter nuestra voluntad a la voluntad de Jesús, para que se haga su voluntad y no la nuestra. Sea cual sea la voluntad de Dios, sabiendo que todo lo que Dios hace, lo hace para tu bien y el bien de muchos otros. Si Jesús no hubiera muerto, si Jesús hubiera escogido hacer su propia voluntad, ¿qué hubiera pasado con nosotros, hermanos? Eterna. Estaríamos perdidos. Entonces, lo doloroso, lo terrible que pasó Jesús, hermanos míos, va a tener ¿cómo se llama? Un resultado eterno en la salvación de millones y millones de seres humanos que de otra manera no podrían haber sido salvos. Y lo que parecía misterioso, ¿cómo es posible que Dios el Padre permita que su hijo sea tratado de esta manera? Cuando Pedro saca la espada y le corta la espada al siervo, le corta la oreja al siervo, Jesús le dice, mete tu espada, y dice, ¿no sabes que yo puedo pedir de mi Padre 12 legiones de ángeles? Ahí vemos la sumisión de Jesús a la palabra de Cristo. 12 legiones de ángeles podrían haber venido a rescatarlo, pero él no lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? Porque él se sometió a la voluntad de su Padre. Totalmente sometido a la voluntad del Padre. Eso es muerte, hermanos. Es la entrega de lo que yo deseo. Es la entrega de mis planes. Es la entrega de mis
de mis ideas, todo es sometido a los pies de Dios para que se haga su voluntad y no la mía en la vida cristiana. Es por eso que la iglesia primitiva era una iglesia tan poderosa, hermanos, porque al principio de la vida ellos habían muerto. Al principio de la vida cristiana ellos lo habían perdido todo, lo habían entregado todo, se habían sometido totalmente a Dios para vida o para muerte. Entonces, cuando los llevaban a los leones o los quemaban como antorchas en el tiempo de enero, el cristiano moría cantando. ¿Por qué? Porque ellos tenían vida eterna, ellos ya habían muerto. Esta es la muerte más difícil, hermanos. Es volverte de ti, es darte las espaldas a ti mismo para servir a Cristo Jesús y vivir de acuerdo a su voluntad, no la tuya. La muerte física puede ser muy fácil. Alguien te pone un tiro en la cabeza y te fuiste, no te diste ni cuenta, alguien te atropelló, ya te dejaste así. Pero la muerte espiritual es una muerte diaria donde tú escoges a Cristo y te niegas a ti mismo. Cuando te faltan el respeto, Cristo es el que vive. Cuando hay injusticia y el yo quiere levantarse, Cristo es el que vive y él se levanta. Entonces, es en esta experiencia donde se encuentra el poder del cristianismo, hermanos. Sin esta experiencia, el cristianismo es solamente palabrería. Pero en esta experiencia, cuando Cristo es el que vive y Él reproduce su vida en nosotros, es que Él nos va a enseñar a poner la otra mejilla, sin creer que es injusto, sino que tomándolo felizmente. Nos va a enseñar a que cuando nos quieran llevar a la corte para sacarnos la capa, entonces le vamos a dar el vestido también, que ya no nos protegemos a nosotros mismos. Cuando te quieren obligar a llevar el peso por 1 milla, tú vas a ir con ellos por 2 millas, feliz de servir y amar a tu enemigo. Amaremos a nuestros enemigos. Oraremos por aquellos que nos maltratan y nos ultrajan. Bendeciremos a los que nos maldicen. Esa es la vida cristiana. Y para poder tener esa vida hemos de morir. Y la primera parte de la muerte es la unión con Cristo. El abandono de nuestra independencia para que Cristo pueda tomar control de la vida y vivir en su vida. Segundo, hermanos míos, es una sumisión completa a la voluntad de Dios. Dime, si el Señor escogiera que tú fueras tomado preso y pasar en una cárcel por 14 años por tu fe, o como un adventista, 40 años en la cárcel por su fe en la China, torturado, maltratado. Lo trataron de matar muchas veces, el Señor nunca permitió que lo mataran. Leí la historia de un pastor que en Rumania pasó 14 años en la cárcel, siendo torturado casi diariamente, 14 años. Y él vio a un pastor que estaba siendo torturado y trajeron a su hijo mayor. Lo pusieron ante él y lo comenzaron a torturar para que dijera, para que contara los nombres de sus miembros en Rumania comunista, los miembros de su iglesia. Y el pastor dijo, no, yo ya les voy a entregar los nombres, no torturen más a mi hijo. Y el hijo lo miró y le dijo, Padre, yo voy a morir y quiero llevarte a ti como héroe en mi mente, no como un traidor, no cuentes los nombres. Y lo mataron ante los ojos de su padre, hermanos. ¿Seguirías amando a Jesús? ¿Seguirías sirviéndolo? ¿Seguirías siendo adventista del séptimo día? ¿Entiendes por qué hay que someterse totalmente a la voluntad del Padre? Porque hay muchas veces que en la vida cristiana tú no entiendes lo que Dios está haciendo. Pareciera que Dios te abandonó, que Dios se volvió en contra de ti como Job. Entonces vas a abandonar tu fe, la fe de Job, aunque él me matare, aún creeré en él, dijo. ¿Seguirías creyendo tú en él si todos tus hijos fueran muertos? Si estuvieras pasando hambre, desnudez, frío como el apóstol Pablo, si te tiraran de una ciudad y te apedrearan y te flagelaran, ¿seguirías creyendo en Jesús? El apóstol, claro, si él ya había muerto, hermanos. Para él morir era ganancia y vivir era Cristo.
Eso es lo que Dios está buscando. Él está buscando un pueblo que esté tan enamorado de Jesús, que le ame tanto, que no importa lo que me pase a mí, porque yo ya morí, hermanos. Y eso es lo que como pueblo no tenemos. Y eso es el problema por el cual Cristo no puede venir, porque Él tiene una esposa que dice ser su esposa, pero es prostituta. Dice que lo ama con los labios, pero el corazón está lejos de Él. La muerte significa una entrega total, absoluta, sin condiciones a Dios, para que Él haga su voluntad en nosotros. Y su voluntad significa la garantía de la vida eterna, hermanos, porque Dios no es un ogro, Dios no es un Dios malo. Las cosas difíciles que permite es porque Él escoge el camino. Tú eres ciego, tú no puedes ver dónde vas, pero Dios, que ve el fin desde el principio, Él escoge el camino que tú escogerías si tú pudieras ver como Él ve. Y ese camino, para que puedas ser salvo, te lleva a través de picos, de montañas altas y te baja a valles peligrosos donde hay que cruzar ríos torrentosos y a veces tienes que cruzar por el fuego. ¿Entiendes, hermanos? Ese es el único camino que te va a llevar donde Dios desea. Los otros caminos, hay caminos más fáciles. Hay caminos que al hombre parece camino recto, pero su fin es fin de muerte, dice la Biblia. Si tú quieres escoger tu propio camino y gobernar tu propia vida, garantizado que terminas en muerte eterna. Pero entrégale tu corazón a Cristo y sométete totalmente a Él y permite que Él gobierne tu vida y que Él escoja por ti, garantizada vida eterna. ¿Qué deseas? Para mí no hay opción. Yo mi opción ya la hice. Ya le he dado permiso al Señor que Él haga conmigo lo que Él quiera. Que yo muera cuando Él desea, que Él me guíe y me permita pasar por lo que Él, y hemos pasado por cosas bien duras, muy duras. Pero hemos aprendido a agradecer a Dios en todas las cosas y a regocijarnos en todas las cosas. Nada nos causa pena. ¿Por qué? Porque Cristo es nuestro gozo. El último de esto y terminamos, porque ya se nos escapó la hora y ustedes se tienen que ir a dormir. Vengan al libro de Mateo capítulo 14. Mateo 16, perdón. Mateo 16. La cruz es la entrega completa. El yugo es la unión con Cristo, abandono de mi independencia. La cruz es una entrega completa, una sumisión completa a la voluntad de Dios. Yo ya no me poseo más a mí, ahora soy esclavo de Cristo, esclavo por libertad. Y en Mateo capítulo 16, el Señor Jesús, versículo 24, añade otro elemento a la experiencia de morir. Dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Aquí tenemos la cruz, pero el Señor añade algo más y añade el negarnos a nosotros mismos. ¿Qué significa esto? Vengan a Mateo capítulo 26. Ustedes si se acuerdan, cuando Jesús le dijo a Pedro, Pedro, esta noche, antes que el gallo cante 3 veces, tú me negarás. Miren cómo Pedro negó a Jesús. Dice en el capítulo 26, versículo 72, dice, pero él, Pedro, negó otra vez con juramento. Mire lo que dice ahora, no conozco al hombre. Y luego el versículo 74, entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. ¿Qué significa negarse a sí mismo? No conozco al hombre, a este hombre. No conozco a la mujer. Yo no conozco a Samuel, hermanos. Entonces, cuando vienen problemas, yo no conozco al hombre. Yo no voy a responder de acuerdo a lo que yo deseo, de acuerdo a mis planes, de acuerdo yo no deseo controlar y todo eso. El yo no va a tener reconocimiento alguno, ya no hay más derechos. ¿Qué es lo que ocurre cuando alguien muere, hermanos? Entonces, una sumisión completa a Cristo y un abandono completo del yo. Entonces, cuando hay un problema en la casa y el esposo se levantó durmió mal y anda
como electrificado. Cualquier cosa que se le dice, ¡ah!, responde como que tuviera, como se llama, púas en la lengua. Entonces, ¿qué hace la esposa si ella ha muerto al yo? Si uno está en el yo, ¿y quién sos tú para tratarme de esa manera? Inmediatamente comienza la pelea y explota la Segunda Guerra Mundial. Pero si uno ha muerto al yo y está sometido a la voluntad de Cristo, Cristo ahora es el que vive. ¿Cómo trataría él a mi esposo? ¿Cómo trataría él a mi esposa cuando ella está así? No hay referencia al yo. Ahora, hermanos, Dios necesita que nosotros entremos en este pacto con Él, que le demos la autoridad para que Él gobierne nuestra vida, para que tengamos su carácter. Ahora, esto no ocurre automáticamente. Cuando tú y yo le permitimos a Jesús tomar control, nos ponemos bajo el yugo y estamos crucificados con Él, entonces el Señor Jesús te dice, ahora aprenderás a ser como yo, manso y humilde. Entonces Él te toma y a través de la vida, Él te va a enseñar a vivir esta experiencia. Cuando fracases, el Señor te dice, no te preocupes, si estás aprendiendo, yo te estoy enseñando. Y vas a ir cambiando, el Señor te va a ir creciendo, las cosas que eran difíciles antes van a llegar a ser fáciles y esas batallas que antes te hacían caer, ahora ya las conquistaste, el Señor te lleva a conquistar cosas más altas, más grandes, batallas más profundas. Mientras vivamos hay batallas que pelear, hermanos. Pero ahora es Cristo el que la batalla a través mío. Y si aprendemos la lección de olvidarnos de nosotros mismos, invertir nuestra vida en Cristo y en el mundo, como la semilla, entregarla, darla, hermanos, olvidémonos de nosotros mismos, caigamos al suelo, muramos, y en esa vida se encuentra el verdadero significado de la vida se vuelve hermosa y trae mucho fruto de muchas maneras, hermanos, el fruto viene, pero el fruto más glorioso es el carácter de Cristo Jesús. Llegaremos a ser como Él. Muy bien, ¿hay alguna pregunta? Les di permiso para hacer preguntas, pero no me hicieron más preguntas. Ahora, ¿hay alguna pregunta? Pero ya se me quieren ir a dormir, ya los veo ya. Si me dijeron que los hermanos argentinos eran buenos para dormir. La experiencia del humillarte, que es como se llama la experiencia del arrepentimiento, es lo que nos prepara y nos lleva a desear el morir a nosotros mismos. Entonces el arrepentimiento, sin que haya arrepentimiento no podemos entrar en esta experiencia porque nosotros nos creemos buenos. Es a través del arrepentimiento que el Señor nos abre los ojos, nos descubrimos nuestra pobreza, nos damos cuenta que estamos desnudos, que no tenemos nada, y el Señor nos constriñe, lleva al corazón a sentir un dolor profundo por lo que le hemos hecho. Y confesamos nuestros pecados y anhelamos tener la justicia de Jesús. Eso es el caer. Y esa experiencia entonces produce la muerte, porque ahora ya no deseamos más confiar en nosotros mismos. Anhelamos que el Señor tome control de nuestra vida y entonces nos sometemos totalmente a Cristo. Abandonamos la independencia, sometemos nuestra voluntad a la voluntad de Jesús y nos negamos a nosotros mismos, nos olvidamos del yo. La próxima semana vamos a hablar un poquito, vamos a aplicar esto en forma práctica y luego les voy a dar el pacto a través de una manera práctica de saber de que uno ya entró en este pacto. Porque es un pacto, es un convenio que uno hace con Dios y eso Dios trabaja a través de pactos. Lo vamos a aprender la próxima semana. Muy bien, oremos. Padre eterno, gracias por invitarnos a ser unidos con Jesús. Qué privilegio más grande, que podemos llegar a ser uno con el Rey del Cielo, con el gran Salvador, con nuestro hermano. Querido Señor, pedimos de que tu Espíritu Santo obre en nuestras vidas para que esta experiencia llegue a ser real, llegue a ser una experiencia viva, Señor, que nuestras vidas sean una vida que sea la expresión de Cristo viviendo en nosotros y que haya
que nos olvidemos de nosotros mismos, que el yo sea enterrado con Cristo y ahí permanezca hasta el día cuando Cristo vuelva y entonces aparezcamos con Él en gloria. Bendícenos, Señor, y haz que tu Espíritu Santo aplique prácticamente a nuestras vidas propias, individuales, lo que hemos aprendido hoy. En el nombre de Jesús. Amén.